Bendiciones, hermanos. Llegamos a nuestra clase número 4 del Evangelio y la conversión bíblica. Ya hemos hablado y presentado 3 de los elementos del Evangelio, que es Dios, el hombre pecador, Jesucristo el Salvador. Y ahora vamos en esta clase a hablar del punto número 4 del Evangelio, que es la respuesta del hombre. Entonces, la respuesta del hombre, como ya mencionamos un poco en las clases anteriores, ya hablamos alguna cosa, es exactamente creer y arrepentirse. Entonces vamos a entender lo que quiere decir esta fe y lo que es este arrepentimiento. Marcos nos dice que Jesús comenzó su ministerio predicando lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese mandato, arrepentíos y creed, es lo que Dios requiere de nosotros en respuesta a las buenas nuevas de Jesús. ¿Se acuerdan que en una de las clases hablamos del arauto, que era una persona en los reinos de la antigüedad que tenían la responsabilidad de anunciar las buenas noticias respecto al rey o al imperio o aquel reino en un lugar público para que las personas pudieran tomar conocimiento? Y que el anuncio de esta buena noticia exigía una reacción del pueblo. El pueblo reaccionaba por lo general cuando escuchaba el arauto hablando la buena noticia. Y cuando llegamos aquí en la Biblia, cuando se trata del Evangelio de Dios, de la buena noticia de Dios para el hombre pecador y perdido, esta noticia también requiere una respuesta del hombre. Y esta respuesta es exactamente arrepentirse y creer en Jesús. A lo largo del Nuevo Testamento leemos que esto es lo que los apóstoles le decían a la gente que hiciera. Jesús llamó a su audiencia a arrepentirse y creer en las buenas nuevas. Si nos acordamos del primer discurso de Pedro, la primera predicación de Pedro después del Pentecostés, cuando la gente escuchó el mensaje que Pedro predicó, preguntaron entonces a él después: ¿y ahora qué haremos? Y Pedro les dice que deberían creer y arrepentirse de sus pecados. Entonces, esta es la respuesta que se requiere del hombre. No es hacer una oración aceptando a Jesús. Si esta oración no es movida por un arrepentimiento y por una fe genuina, única y exclusivamente en Jesús, no va a producir ningún efecto. Por eso que las iglesias hay tanta gente que acepta a Jesús y tan poca gente que de hecho se tornan discípulos de Jesús. Esta es la diferencia. Para que se produzca el nuevo nacimiento y para que uno experimente la salvación, lo que se requiere es estas dos cosas: fe y arrepentimiento. Pedro, al final de su sermón en el día de Pentecostés, le dijo a la gente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pablo explicó su ministerio en Hechos 20:21 diciendo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en el 26, Hechos 26:28, cuenta cómo Jesús lo mandó para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, es decir, arrepentirse, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia de los santificados. Entonces, fe y arrepentimiento. Esto es lo que distingue al pueblo de Cristo o cristianos. En otras palabras, un cristiano es aquel
que se vuelve de su pecado y confía en el Señor Jesucristo y nada más para salvarlo de su pecado y del juicio venidero. La fe es dependencia. La fe es una de esas palabras que han sido mal utilizadas por tanto tiempo que la mayoría de la gente no tiene idea de lo que significa. El corazón de la definición será que la fe es creer en lo ridículo de a pesar de todas las evidencias en contra. El mundo piensa que la fe es una farsa, un juego divertido y cómodo en el que la gente se libra de participar si así lo desea. Pero no hay una conexión real con el mundo verdadero. Los niños creen en Santa Claus y en los Reyes Magos. Los místicos creen en el poder de las rocas y los cristales. La gente loca cree en los cuentos de hadas y los cristianos buenos, ellos creen en Jesús. Esta es la gran diferencia. Sin embargo, lea la Biblia y se dará cuenta de que la fe no es nada parecido a esa caricatura. La fe no es creer en algo que no se puede probar, que es como mucha gente la define. Bíblicamente, la fe es dependencia, una confianza sólida como una roca fundamentada en la promesa y la verdad de que Jesús vino a salvarnos del pecado. Pablo nos habla acerca de la naturaleza de la fe en Romanos capítulo 4, en su discusión acerca de Abraham. A pesar de todas las circunstancias que parecían estar en contra de la promesa de Dios, la edad de Abraham, la edad de su esposa y su esterilidad, Abraham creyó lo que Dios dijo. Creyó en Dios sin vacilar y esperó que cumpliera su promesa. Por supuesto, la fe de Abraham no era perfecta. El nacimiento de Ismael comprueba que Abraham trató primero de confiar en sus propias fuerzas para realizar las promesas de Dios. Pero habiéndose arrepentido de este pecado, Abraham finalmente puso su fe en Dios. Dependió de él, como dijo Pablo, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El Evangelio de Jesucristo nos llama a hacer exactamente lo mismo, poner nuestra fe en Jesús, depender de Él y confiar en que cumplirá lo que ha prometido hacer. Fe en Cristo para tener un veredicto justo. ¿Para qué exactamente es que estamos dependiendo en Jesús? En palabras sencillas, estamos dependiendo de Él para que nos asegure un veredicto justo por parte de Dios, el juez, en lugar de un veredicto culpable, que es lo que nosotros merecíamos. La Biblia enseña que la necesidad más grande de cada ser humano es ser encontrado justo y no perverso a los ojos de Dios. Cuando el juicio venga, necesitamos desesperadamente que el veredicto pronunciado sobre nosotros sea justo, en lugar de condenado. A eso es lo que se refiere la Biblia con la palabra justificado. Es la declaración de Dios de que somos justos a sus ojos en vez de culpables. ¿Y cómo aseguramos un veredicto justo? La Biblia nos dice claramente que no será pidiéndolo a Dios que mire nuestras propias vidas. No, eso sería una movida imprudente. Si Dios nos va a contar como justos, tendrá que hacerlo en base a algo más que nuestro historial criminoso. Tendrá que hacerlo en base al historial de alguien más, alguien que sea un sustituto para nosotros. Ahí es donde la fe en Jesús toma lugar.
Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, estamos dependiendo de Él para que sea nuestro sustituto delante de Dios, tanto en su vida perfecta como en su muerte en la cruz, que canceló nuestra deuda. En otras palabras, estamos confiando en que Dios sustituirá el historial de Jesús por el nuestro y por lo tanto seremos declarados justos. O sea, nuestra historia queda con Jesús y la historia de Jesús pasa a nosotros. Y por esto Dios puede declararnos justificados. Cuando confiamos en Jesús para salvarnos, nos unimos a Él y un intercambio magnífico toma lugar. Todo nuestro pecado, nuestra rebelión y nuestra iniquidad es imputada o acreditada a Jesús. Y Él muere debido a ello, a nuestro pecado. Y al mismo tiempo, la vida perfecta de Jesús fue transferida a nosotros y somos declarados justos. Dios nos mira y en vez de ver nuestro pecado, ve la justicia de Jesús. Esto es lo que Pablo quería decir cuando le escribe en Romanos 4, que Dios nos cuenta por justicia sin ver nuestras obras y que nuestros pecados son cubiertos. Aún más importante, Dios no nos declara justos porque seamos intrínsecamente justos, no. Y gracias a Dios que eso es verdad, porque ninguno de nosotros cumpliría con ese estándar. No, Dios nos declara justos por la fe y así somos vestidos con la vida perfecta de Cristo. Dios nos salva por mera gracia, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino solamente por lo que Jesús hizo por nosotros. Nuestra justicia delante de Dios no es nuestra, nos fue dada por Jesús. Dios miró a su Hijo y vio nuestro pecado y ahora nos mira y ve la justicia de Jesús en nosotros. Dios, el justo, queda satisfecho al mirarlo a Él y perdoarme a mí. Solamente por fe. Cuando nos damos cuenta de lo dependiente que somos de Jesús para salvarnos, su muerte por nuestros pecados, su vida por nuestra justicia, entendemos por qué la Biblia es tan insistente en que la salvación viene solamente a través de la fe en Él. No hay otro camino, ni otro Salvador. Nada ni nadie en este mundo en quien podamos depender para salvarnos. Y eso incluye nuestros propios esfuerzos. Todas las otras religiones en la historia de la humanidad rechazan esta idea de que somos justificados solamente por la fe. Al contrario, las otras religiones aseguran que la salvación es obtenida mediante esfuerzos morales, buenas obras y un balance cuyo peso positivo sea mayor que el negativo. Es muy humano pensar y aún insistir que podemos contribuir a nuestra salvación. Esta es la gran diferencia de todas las otras religiones con el cristianismo, porque en el cristianismo el hombre no puede hacer nada para salvarse, es simplemente por la fe, mientras que en las otras religiones no hay un salvador y el hombre tiene que tratar de hacer algo para convencer a Dios de que debe ser salvo, y esto no garantiza nada. Entonces, la fe es la respuesta que el hombre tiene que dar, necesita dar para obtener la salvación. Estamos convencidos de nuestra autodependencia y nos ofende cualquier insinuación de que somos lo que somos por la intervención de alguien más. Piense cómo se sentiría si alguien dijera que de su trabajo o de alguna otra cosa que usted valore, bueno,
tú no te ganaste eso. Lo tienes solamente porque alguien más te lo dio. Y sin embargo, ese es exactamente el caso cuando se refiere a nuestra salvación ante Dios. Nos fue dada como un regalo de gracia y no contribuimos en lo absoluto, no fue nuestra justicia, ni nuestra paga por el pecado, ni mucho menos nuestras obras. Nada, nada. Nosotros no aportamos nada para la salvación, nada. Es todo enteramente de Dios. Poner la fe en Jesús significa renunciar a cualquier otra esperanza de ser contado como justo delante de Dios. La fe significa confiar solamente en Jesús y admitir que sus buenas obras son completamente insuficientes. En otras palabras, significa saltar de la orilla de la piscina y decir, Jesús, si no me atrapas, estoy en aprietos. No tengo ninguna otra esperanza ni otro salvador. Sálvame, Jesús, o me muero. Eso es la fe. Ahora vamos al arrepentimiento, la otra cara de la moneda. El mensaje de Jesús a sus oyentes era, arrepentíos y creed en el evangelio. Si la fe es volverse a Jesús y depender de él para la salvación, el arrepentimiento es la otra cara de la moneda. Es volverse del pecado, odiarlo y decidirse a olvidarlo con la ayuda de Dios, al tiempo que nos volvemos a él en fe. Esto es lo que Pedro le dijo a la multitud. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y Pablo le dice a todos que se arrepentiesen y se convirtiesen a Dios. El arrepentimiento no es opcional en la vida cristiana. Es absolutamente crucial, ya que distingue a aquellos que han sido salvados por Dios de los que no. El nuevo nacimiento solo sucede cuando hay arrepentimiento y cuando uno cree exclusivamente en Jesús. Por eso, esos dos elementos, esos dos aspectos de la respuesta del hombre ante la buena noticia del evangelio es necesario para que pueda experimentar la salvación. Hay mucha gente que dice cosas como, sí, he aceptado a Jesús como mi Salvador, así que soy cristiano, pero no estoy listo para aceptarlo como mi Señor todavía. Tengo algunas cosas que necesito arreglar. Mucha gente habla esto. En otras palabras, ellos dicen que podían tener fe en Jesús y ser salvos sin arrepentirse de sus pecados. Entonces, observen que la fe y el arrepentimiento es exactamente el reconocimiento de que Jesús no es solamente el Salvador, pero se constituye también el Señor. Si entendemos correctamente el arrepentimiento, veremos que la idea de que podemos recibir a Jesús como Salvador, pero no como Señor, es absurda. Para comenzar, no le hace justicia a lo que la Escritura enseña acerca del arrepentimiento y de su conexión con la salvación. Jesús advirtió, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mire que esta palabra es bastante fuerte. Los apóstoles, cuando escucharon la historia de Pedro acerca de la conversión de Cornelio, adoraron a Dios porque también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y Pablo habla del arrepentimiento para salvación. Sobre todas las cosas, tener fe en Jesús significa creer que Él es quien dice ser, el Rey crucificado y resucitado,
quien ha conquistado la muerte y el pecado y que tiene poder para salvar. La fe en Cristo conlleva en sí mismo una renuncia de ese poder rival que Jesús conquistó, el pecado. Y donde esta renuncia del pecado no está presente, tampoco la fe en aquel que venció el pecado es genuina. O sea, no existe, cuando se trata de la salvación, no existe que alguien crea, pero no se arrepienta. Si no están presentes esos dos elementos al mismo tiempo, creer y arrepentirse, la salvación no se va a procesar, a acontecer en la vida de una persona. Son dos cosas inseparables. Yo creo y me arrepiento de mis pecados, porque el arrepentirse significa exactamente dar media volta. Si estaba de espaldas a Dios, ahora doy las espaldas al pecado y me vuelvo hacia Dios. Mientras estaba en el pecado, estaba de espaldas a Dios y miraba el pecado. Ahora, cuando me arrepiento, hago exactamente lo contrario. Vuelvo las espaldas al pecado y vuelvo hacia Dios. Entonces, si no hay esta renuncia del pecado, este entendimiento de que el pecado no me sirve, no es posible que uno experimente la salvación y nazca de nuevo. Es tal como Jesús dijo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O sea, o servimos a Dios, o Dios es nuestro Señor, o el pecado es nuestro Señor. No podemos servir al pecado y a Dios, o a Dios y al pecado, o uno o otro. Poner la fe en Jesús, en el Rey Jesús, significa renunciar a sus enemigos. Arrepentimiento no es perfección, sino tomar partido. Esto significa que el cristiano nunca vaya a pecar. Esto no significa que el cristiano nunca vaya a pecar. Arrepentirse del pecado no necesariamente significa dejar de pecar, ni siquiera en ciertas áreas de nuestra vida, mucho menos de forma total. Los cristianos aún somos pecadores caídos, aún después que Dios nos ha dado vida nueva espiritual, y continuaremos batallando contra el pecado hasta que seamos glorificados con Jesús. Aunque el arrepentimiento no signifique un fin inmediato a nuestro pecar, sí significa que ya no viviremos en paz con nuestro pecado. Declararemos guerra mortal en contra de él y dedicaremos nuestras vidas a resistirlo con el poder de Dios en cada frente de nuestras vidas. Muchos cristianos batallan duramente contra esta idea del arrepentimiento, porque de alguna manera esperan que si se arrepienten genuinamente, el pecado se irá y la tentación se detendrá. Pero cuando eso no sucede, se desesperan y cuestionan si su fe en Jesús es real. Es verdad que cuando Dios nos regenera, nos da poder para pelear contra el pecado y vencerlo. Continuaremos batallando contra el pecado hasta que seamos glorificados. Por eso, tenemos que recordar que el arrepentimiento genuino es fundamentalmente una cuestión de la actitud del corazón hacia el pecado y no tan solo un cambio de comportamiento. ¿Odiamos el pecado y le declaramos la guerra o lo atesoramos y lo defendemos? ¿Cuál es la posición? La diferencia entre un hombre inconverso y un converso no es que uno tenga pecados y el otro no, sino que uno toma partido de sus pecados atesorados que están en contra
de un Dios temible y el otro toma partido con un Dios reconciliado que está en contra de sus pecados odiados. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado de tus pecados? ¿Estás del lado de tus pecados o del lado de Dios? Cambio real y fruto real. Cuando una persona se arrepiente genuinamente y cree en Jesús, en Cristo, la Biblia dice que Dios le da vida nueva. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando esto sucede, nuestra vida cambia, no inmediatamente, ni rápidamente, ni siquiera necesariamente de forma constante, pero sí cambia. Comenzamos a dar frutos. La Biblia dice que los cristianos se distinguen de la misma clase, por la misma clase de amor, compasión y bondad que caracteriza al mismo Jesús. Los verdaderos cristianos hacen obras dignas de arrepentimiento, dice Pablo. Cada árbol se conoce por su fruto, dijo Jesús. En otras palabras, cuando la gente recibe vida nueva espiritual, comienza a ser el tipo de cosa que Jesús hizo. Empiezan a vivir como Jesús vivió y llevan fruto. Y ahí está la gran diferencia. Así como el pecado no es algo que nosotros simplemente hacemos y que está fuera de nosotros, pero el pecado está en nosotros por causa de la naturaleza pecaminosa. Así también, cuando alguien se arrepiente y nace de nuevo, es una nueva criatura, también los frutos van a demostrar esto, porque no vivimos más en la práctica del pecado. Y la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, que es ahora parte de nosotros también, va a expresarse por medio de los frutos que llevamos. Entonces, es importante entender que los frutos o las cosas que hacemos, las obras que hacemos, no son la causa de la salvación, son las consecuencias. Si pasamos a, de hecho, ser personas honestas, hacer las cosas que agradan a Dios, de hacer buenas obras, no es para sermos salvos, es porque ya somos salvos, ya experimentamos esta nueva vida que Jesús nos proporciona. Una cosa de la que tenemos que protegernos es del pensamiento de que esos frutos son la causa de nuestra salvación. Depender de su propio fruto para asegurar el favor de Dios es desviar su fe de Jesús a usted mismo. Y eso no es salvación en absoluto. Cuando usted esté delante de Dios en el juicio, me pregunto, ¿qué propone hacer o decir para convencer a Dios para que lo cuente por justo y le admita en su reino lleno de bendiciones? ¿Qué obra buena o actitud piadosa sacará de su bolsillo para impresionarlo? ¿Acaso le mostrará cuántas veces fue a la iglesia, su vida familiar, sus pensamientos sin mancha? El hecho de que no ha cometido ningún pecado atroz ante sus propios ojos. Me pregunto qué es lo que sostendrá en sus manos mientras dice, Dios, justifícame a cuenta de esto. Simplemente imposible. Le voy a decir lo que hará todo cristiano que tiene puesta su fe solamente en Cristo por la gracia de Dios. Simple y calladamente apuntarán a Jesús. Y esta será su plegaria. Oh Dios, no busques ninguna justicia propia en mi vida. Mira a tu Hijo. Tenme por justo, no por algo que yo haya hecho o algo que yo sea, sino por Él. Él vivió la vida que yo debía haber vivido. Él murió la muerte que yo merecía. He renunciado a todo lo demás
y mi plegaria es solamente Él. Justifícame, oh Dios, a causa de Jesús. Entonces, la respuesta que el hombre necesita presentar delante de las buenas nuevas del Evangelio es simplemente esto: creer en Jesús y arrepentirse de sus pecados. O sea, mirar a Dios y volver a las espaldas al pecado. Volver bajo el señorío de Jesús. Ponerse otra vez bajo el señorío de Dios, para que Él pueda justificarlo y darle la salvación. Esta es la respuesta del hombre que puede salvarlo. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.